de más que de Tutankamón en particular, que ya dimos una conferencia intensa sobre la tumba, hoy vamos a hablar de todo lo que pasó antes y de cómo cómo el descubridor tuvo que pasar un largo camino y muchas penalidades hasta que consiguió descubrir la tumba de Tutankamón. Vamos a pasar a la primera. A ver dónde estamos aquí. Vamos a ver. En el diario de excavación de Howard Carter hay apuntado un párrafo que dice: apenas había llegado la excavación al día siguiente, cuando un extraño silencio, producido por la detención de los trabajos, me hizo dar cuenta de que había ocurrido algo fuera de lo común. Se me recibió con la noticia de que se había descubierto un escalón tallado en la roca bajo la primera cabaña que se había derruido. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero el agrandamiento de la abertura nos aclaró que estábamos, de hecho, en la entrada de un profundo corte en la roca, unos 4 metros por debajo de la entrada de la tumba de Ramsés VI, y a una profundidad similar a la del nivel actual del valle. Y yo casi no me atrevía a pensar que habíamos encontrado finalmente una. Bien, pues la expresión que solemos utilizar muy a menudo, esta de tocar el cielo con la punta de los dedos, se debe referir a momentos como este. Tras muchos años de obstinada búsqueda siguiendo una misteriosa intuición que él tenía, una especie de premonición que él tenía, Howard Carter vio recompensados todos sus esfuerzos, desavenencias, críticas y penalidades, que pasó muchas, para poder llegar a la recompensa que fue encontrar la tumba. Nosotros, los que somos meros espectadores de estos logros ajenos, podemos imaginarnos lo que sentirán los descubridores en un momento así, pero no podemos imaginarlo, pero no podemos sentir exactamente. Solamente el que ha protagonizado una aventura de este tipo, el que ha puesto los ojos por primera vez en objetos que llevaban un montón de siglos encerrados sin que los viera nadie, el que ha podido tocar esos objetos y demás, estos son los que de verdad sí que han debido sentir una especie de veneración que los que simplemente somos espectadores no llegamos a entender. Yo pienso que eso era lo que se suele llamar tocar el cielo con la punta de los dedos. Bien, pues el año pasado, en el año 22, se han cumplido 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Entonces, pues bueno, todas las asociaciones, todas las instituciones, los museos, etcétera, se han dedicado a celebrar esta efemérides, también poniendo de manifiesto la figura de Howard Carter. Este pequeño rey que tan buen resultado nos ha dado, porque es el que mejor vende egiptología, es el que más representa el mundo de la egiptología, este pequeño rey modesto, de historia pues no muy vistosa, ni fue guerrero, ni fue constructor, vamos, fue guerrero y constructor, pero en una pequeña escala, pero en cambio tuvo la deferencia de dejarnos como una ofrenda a las gentes del futuro, dejarnos esa maravillosa tumba, dejarnos todos esos objetos que no habíamos podido ver al natural, sino que solamente habíamos visto representado en las paredes de la. Pero para empezar a hablar del descubridor, que es este señor que tienen a la izquierda con la pajarita de lunares, pues tenemos que remontarnos un poquito atrás y ponernos un poquito en el contexto histórico de Egipto en los años previos al descubrimiento de Tutankamón. Para ello vamos a irnos un poquito atrás. Desde finales del siglo XIX, el servicio de antigüedades egipcio estaba controlado por los franceses. Podría decir que como una extensión de la ocupación de Napoleón a finales del siglo XVIII. Eran los franceses, en nombre del gobierno egipcio, quienes regían y administraban todos los asuntos relativos a las antigüedades. Este servicio dependía directamente del Ministerio de Obras Públicas. Cuando Francia e Inglaterra llegaron a un acuerdo para repartirse el norte de África, la primacía francesa en asuntos arqueológicos se vio reforzada. Francia se quedaría con la zona de Marruecos, Inglaterra con Egipto, pero con la excepción de las antigüedades, que seguiría
seguirían estando a cargo de un francés. En el acuerdo decía, se acuerda que el puesto de director general de Antigüedades de Egipto continuará como en el pasado siendo confiado a un erudito francés. Bien, desde los primeros años de Howard Carter en Egipto, quien estaba ostentando la dirección del Servicio de Antigüedades era este señor llamado Gastón Maspero, que era una persona de trato afable y buena persona como todos. Maspero sabía que el Servicio de Antigüedades no poseía eh, fondos para poder financiar las excavaciones. Por ello, él animaba a los equipos extranjeros a ir a excavar en Egipto. Y los equipos extranjeros iban también pues, pensando en ver recompensado de alguna manera la inversión que tenían que hacer. Entonces, este señor se dedicaba a animar a los extranjeros a excavar. Pero en el año 1914, Maspero dejó el cargo y se volvió a Francia y ocupó el cargo este otro señor que ahí tenemos aquí a la derecha, que se llamaba Pierre Lacot y que ya no tenía un carácter tan afable como Gastón Maspero. Al decir de los excavadores y de la gente que andaba por allí por la época, era un señor poco agradable y de trato difícil. Este cambio supuso una deriva radical en relación con la arqueología, porque la relación que tenían los arqueólogos con el Servicio de Antigüedades, digamos que se envenenó un poquito. La COP pretendía tener el control sobre todas las excavaciones, que un miembro de su equipo estuviera siempre presente en ellas. En fin, las relaciones se resintieron y se hicieron desagradables, farragosas, y bueno, lo que más inquietó a los excavadores de la época fue la modificación del párrafo segundo de la ley de excavaciones que había allí provocó una situación de inseguridad entre los excavadores porque, lógicamente, ellos vieron que peligraba el posible, digamos, la recompensa que podrían obtener de haber estado excavando y estudiando, invirtiendo dinero en las excavaciones. El servicio era quien concedía los permisos y concesiones para excavar. Cada autorización tenía una serie de requerimientos que tenían que cumplir, pero bueno, les voy a leer algunos de los requerimientos. Esta no es la verdadera ley de excavaciones, pero es un documento antiguo, está firmado por Pierre Lacot y me ha parecido que era suficiente. Pero bueno, los párrafos a los que me refiero que pusieron un poco de punta a los arqueólogos fueron estos. Uno decía, los trabajos de excavación debían realizarse en terrenos pertenecientes al Estado, libres, sin construir y sin cultivar, que no estuvieran incluidos en zona militar y que no comprendieran ni canteras ni cementerios y en general no dedicados a ningún uso público. Siguiente, otro párrafo. El trabajo se realizaría a costa, riesgo y peligro del concesionario. Es decir, el gobierno egipcio no se hacía cargo de nada. Otro párrafo decía, en caso de encontrar una tumba, habría que avisar inmediatamente al Servicio de Antigüedades. El descubridor tenía el derecho a entrar el primero en la tumba, con la obligación de estar acompañado de un inspector del Servicio de Antigüedades. El plazo para la entrega de datos, notas y dibujos era de 2 años. Las momias, ataúdes y sarcófagos seguirían siendo propiedad del Estado. Pero la norma a la que hacía referencia, la norma que les he leído, que hacía referencia al caso de hallar una tumba, hablaban siempre de que en el caso de hallar una tumba intacta, los tesoros revertirían al Estado. Pero no se había podido poner esta ley en marcha nunca porque jamás había hallado una tumba de rey o de noble que estuviera intacta. Por tanto, esta norma pues no, de momento no se había podido aplicar. Esta ley de excavaciones digamos, tan leonina era la que estaba vigente cuando Howard Carter empezó a interesarse por eso. Pero yo estoy segura de que entre ustedes hay personas que no saben quién fue Howard Carter. Vamos a conocerlo. Aquí lo tenemos en varias imágenes a lo largo de su vida. Lo tenemos a la izquierda de jovencito, de ya un joven ya más veinteañero, luego ya como un señor ya, en fin, ya después de haber descubierto Tutankamón ya casi como un lord, y luego ya de persona mayor cuando regresó a Inglaterra.
Howard Carter fue el menor de los 11 hijos del matrimonio que formaban Samuel y Martha Carter. Nació en el número 10 de una calle llamada Rich Terrace, en el distrito de Brompton, en Londres. He buscado esa calle, pero no ha habido manera de encontrarla porque los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial la destruyeron. No obstante, el English Heritage, que suele poner estas placas azules en los lugares históricos, pues dejó una placa en el lugar donde estuvo la casa de Howard. Esta fue la casa donde él nació, pero no vivió ahí todo el tiempo. Después del descubrimiento de la tumba, volvió a Inglaterra y entonces vivió en este bloque de edificios, en este bloque de viviendas rojo y blanco, que está justo al lado del Albert Hall, que es el edificio que tenemos ahí. Y ahí fue donde acabó sus... Decimos que no vivió en Londres porque él era un niño de salud un poquito precaria y entonces los padres lo mandaban mucho a un pueblecito llamado Swaffham, en Norfolk, donde había dos tías solteras que, bueno, le cuidaban con mimo y entonces estaba en un ambiente campestre que al niño le venía mejor. Incluso se dice que no pudo ir a la escuela porque su salud no se lo permitía. Pero Howard Carter era hijo de un dibujante. Bueno, ahora vamos a ver con su padre el dibujante vivió en esta casita que tenemos aquí a la izquierda. Pero buscando la casita por internet y demás me he encontrado con que en el pueblecito hay esta tienda que se llama Tutankamón y que es una tienda de comidas y bebidas y para tomar algo y demás. Es decir, todo el pueblo pues está dedicado a Tutankamón, más y después del descubrimiento, ¿no? Bueno, el padre de Howard Carter era dibujante, era pintor, y era uno de estos pintores que se dedicaban a pintar los animales de la gente de la nobleza y de los aristócratas y demás. Sabemos que los ingleses eran muy aficionados a retratar a sus perros, a sus caballos, etc. Entonces, el padre iba a pintar, uno de sus clientes era el Lord Amherst, y se llevaba al niño pues un poco pues para darle un paseo, ¿no? Se lo llevaban cuando iba a casa del Lord a pintar. Entonces, la casita donde vivía el noble era esta. O sea, que era un señor de mucho poder, o sea, que era un señor de bastante buena posición. La casa se llamaba Didlington Hall y el padre iba allí a Didlington Hall a pintar los animales de Lord Amherst. Pero el niño, claro, se aburría mortalmente, entonces se dedicaba a deambular por la casa, que era enorme, como vemos, se dedicaba a deambular por la casa, pues eso, como un niño que era, y a mirar por allí, un poco a tratar de descubrir cosas. Y pronto descubrió que Lord Amherst, como había viajado muchísimo y demás, pues tenía una, digamos, pequeña, las fotos son muy antiguas, se ven muy mal, colección egipcia, incluso con un sarcófago con algunas estatuas que tenía en el jardín. Cuando no encontraban a Howard Carter, iban a buscarlo a la habitación egipcia, que era donde él le gustaba pasar las horas, y quizás este aburrimiento infantil fuera el inicio de la vocación que luego tendría en adelante, se le despertaría a Howard. Eran los Amherst, era William Amherst, que difíciles de decir, y su mujer Mary Cecil. Estos eran unos aristócratas que, bueno, vivían en esta casa y que eran grandes viajeros y grandes coleccionistas. Pues un día, en el año 1890, Lady Amherst, esta señora, recibió la visita de un catedrático amigo suyo llamado Percy Newberry. Es este señor que vemos aquí, Percy Newberry. Él era miembro del personal del Museo de Antigüedades Egipcias y profesor de egiptología de la Universidad del Cairo. O sea, era una personalidad. Este señor le relató a Lady Cecil, que era amiga suya, le contó sus recientes descubrimientos en las tumbas de Beni Hassan en el Egipto Medio y su necesidad de encontrar a alguien que pudiera ayudarle con los dibujos que cubrían las paredes de las tumbas. Lady Amherst
que sabía de las cualidades que tenía el joven Carter para dibujar y las había heredado de su padre, no dudó en recomendárselo a su amigo, sugiriéndole que le hiciera una prueba al muchacho. Efectivamente, Howard Carter fue al Museo Británico acompañado de su padre para ser entrevistado por Francis Llewellyn Griffith y por el propio Newbery. La prueba naturalmente resultó satisfactoria porque el muchacho dibujaba muy bien y fue contratado. Pasó 3 meses practicando en el Museo Británico con antigüedades egipcias antes de salir para Beni Hasan. No sé si es este el barco, pero lo que sí era la compañía. La compañía de Messageries Maritimes de Francia, estos eran unos barcos que hacían el trayecto entre Marsella y Alejandría. Llamándose el barco Sphinx, pues mucho me temo que quizá fuera uno de los que hacía la línea. Bueno, esto es una foto muy antigua y demás. A Howard Carter no le gustaba nada navegar. No le gustaba nada navegar, el viaje se le hizo interminable porque no le gustaba nada el movimiento. Él cuenta en su cuaderno de notas que todos los camarotes, me imagino que no los lujosos, sino los de segunda clase o así, que daban al comedor. Aquí tenemos el comedor, tenemos la escalinata y aquí tenemos un anuncio de la compañía esta de Messageries Maritimes, que bueno, es realmente gracioso porque si vemos tenemos aquí Marsella con un trenecito y aquí tenemos un barquito y Alejandría. Es muy gracioso. Bueno, pues él decía que todas las habitaciones daban al comedor y que la comida del barco en exceso grasienta porque no ayudaba a mejorar el estado de su estómago, que no estaba muy feliz de estar navegando. Pero bueno, finalmente ya llegó a Alejandría, donde experimentó un gran placer al desembarcar y poner el pie en tierra firme. Tampoco estoy segura de que el desembarco fuera pero sí que sería muy parecido. En Alejandría le esperaba Newbery y se hospedó en el Hotel Royal, que ahora está remodelado, claro. Antes se llamaba Gran Hotel Royal, pero ahora se llama Gran Hotel Royal. Desde allí se tuvo que viajar a las tumbas de Beni Hasan en el Egipto Medio. Él cuenta el penoso traslado hasta el enclave de las tumbas de Beni Hasan, que tuvieron que tomar primero un tren, que por supuesto nada tenía que ver con los trenes europeos que estábamos acostumbrados, y luego subir a las tumbas a lomos de borricos. El alojamiento allí sería pues la tumba número 17, que ya ven ustedes que no es precisamente un hotel de 5 estrellas, y él cuenta que pasó algo de miedo. Se tuvo que acostumbrar a los murciélagos y a la sacrificada vida de una excavación de aquella época. Si bien reconoce que el paisaje era encantador. La verdad es que sigue siendo encantador, puedo asegurar. Él dice que fue duro porque, bueno, comían nada más que comida en latas de conserva, que ropa de cama era en papel de periódico y así. La verdad es que más vale que ni pensemos en cómo se hacían, ¿no? Pero en fin, a mí me parece que fue aquí en Beni Hasan donde ya empezó a experimentar esa vocación por el antiguo Egipto. Serían las tumbas de Beni Hasan en aquel momento. Esas sí son las tumbas decoradas, las 3 o 4 tumbas que se ven decoradas, que tienen unas columnas a la entrada y muchísimas decoraciones en las paredes. Copió los dibujos que había allí en las paredes. Aquí les traigo un ejemplo de esta, creo que es un pájaro que se llama ave fría, en dibujo hecho por Howard. Sí, Howard Carter estuvo excavando para una fundación que digamos que es el referente de la egiptología mundial, que entonces, bueno, digamos que tenía la capital en el Reino Unido, que se llamó en origen Egypt Exploration Fund y que ahora se llama Egypt Exploration Society. Pero son los que editan este boletín anual que es para decirlo de una manera coloquial, la Biblia de la egiptología. Para esta institución estuvo excavando.
Vemos las tumbas estas de Beni Hasan que tienen toda esta cantidad de pinturas que hubo que tuvo. Estuvo inmediatamente después de estar en Beni Hasan, se fue con Newberry, se fue también a otro lugar en el Egipto Medio llamado Der el Bersha, donde estuvo en la tumba de un virrey, un nomarca, se les llamaba, un virrey de aquella zona que se llamaba Yehutihotep. Y aquí vemos una escena, me disculpen, pero es que todavía me queda secuelas. Vemos aquí una escena que está muy dañada, pero que Howard Carter dibujó. Esta escena quizá a los que ya hayan seguido más cosas de Egipto ya les suene un poquito más. Está representando el traslado de un coloso, que es un coloso, que está en una estatua aquí en un trineo, y lo están trasladando a otro sitio. Hay un montón de gente tirando de las cuerdas que están alrededor del coloso, con protecciones en las esquinas para que las cuerdas no dañen la estatua. Hay un personaje que está tirando agua delante del trineo para evitar la fricción. En fin, es un dibujo precioso, muy conocido. La única desventaja que tiene es que es mentira, porque aunque esté puesto en la tumba como que fue verdad, no puede ser verdad de ninguna de las maneras, porque si era un coloso de este tamaño, la tumba esta, donde está dibujado, la tumba es hasta una altura y a una manera imposible de subir pero el dibujo quedó muy bonito. Bueno, pues después de esto se puso a trabajar ya eh, con el que llama a todo el mundo el padre de la arqueología, el señor que vemos aquí, llamado William Matthew Flinders Petrie. Se fue a trabajar ni más ni menos que a Marna. Marna, pues siempre trabajando siempre bajo el auspicio de la Egypt Exploration Fund. Eh, esta sociedad estaba excavando en Amarna y allí se fue con Petrie. Petrie era de todos los excavadores de la época, digamos que el más exótico. De manera que cuando llegó Carter allí, pues le enseñó un montón de ladrillos, de adobes en el suelo, secándose al sol, y le dijo que se hiciera su propia casa. Carter no tenía ni idea de hacerse una casa, hizo lo que pudo, hizo una techumbre con fibras y con hojas de palmera y con lo que encontró, pero vamos, que quiero decir que este señor se dice que llevaba la ropa hasta que se le caía a trozos porque bueno, estaba centrado en la excavación y como generalmente no había nadie por allí, pues le daba igual si llevaba el pantalón caído o la camiseta rota, le daba lo mismo. Entonces, bueno, pues eso. De nuevo, no queremos ni pensar cómo cubrirían sus necesidades de higiene, pero bueno, eso tampoco viene a... yo creo que ya al mando de Petrie, con la manera de trabajar de Petrie, yo creo que fue ese el momento en el que se le despertó la vocación y el gusto por excavar, aunque bueno, pasó penalidades, pero claro, el hecho de dibujar, por ejemplo, este dibujo que hay aquí, que es de la tumba real, ya le puso en contacto con una tumba real y la verdad es que esto ya puso para él un acicate para seguir trabajando en Egipto y ya no tenía ningún interés en volver ni nada. Estaba allí feliz, dibujando para los arqueólogos y convirtiéndose él mismo en un arqueólogo. Pues un poquito más adelante estuvo trabajando, ¿esto qué es esto? Esto no, sí, esto es la tumba real de Amarna, perdón. Bueno, pues estuvo después, se fue a... Esta es la tumba que les decía que estuvo excavando, la tumba real, y que, bueno, pues esto ya estábamos hablando de palabras mayores. Ahí todavía estaba con Petrie. Pero cuando dejó de trabajar con Petrie, se puso a trabajar con otro arqueólogo suizo llamado Edouard Nabil, y entonces este señor lo que tenía era la concesión para trabajar en Der el Bahari. Y allí estaba, Howard Carter tenía mucho trabajo que hacer allí porque había muchas decoraciones que había que copiar. Por ejemplo, pues vemos aquí esta acuarela hecha por Howard Carter de la reina Ahmose Nefertari. ¿eh?
que está representada en Der el Bahari como madre de la reina Hatshepsut, este otro dios halcón. En fin, los dibujos que hizo con Nabil fueron maravillosos, ¿no? A pesar de lo joven que era, pues cuando Nabil debía ausentarse de la excavación por cualquier motivo, dejaba a Carter al cargo de la excavación. Y así, de esta manera, Carter fue adquiriendo experiencia en manejar a los trabajadores, en fotografiar las cosas, en coordinar los traslados de piezas. En una palabra, que ya tenemos a Howard Carter convertido en arqueólogo de campo, de ser el simple hijo del dibujante de la nobleza. Pues tras 6 años de trabajo en Der el Bahari con Edward Nabil, este le presentó a su amigo personal, Gastón Maspero. Nos acordamos de Gastón Maspero, que era el director del Servicio de Antigüedades. Le presentó unos informes extraordinarios sobre el joven Carter. Maspero, a la vista de esos informes, pues decidió nombrar a Carter inspector general de antigüedades del Alto Egipto, o sea, del sur, con responsabilidad sobre todas las excavaciones y antigüedades por el sur. Hemos de decir que Carter tenía entonces 25 años. Tenemos a Howard Carter nombrado inspector general de antigüedades del Alto Egipto por parte del Servicio de Antigüedades con 25 años. Una de las primeras misiones que tuvo que hacer como inspector general fue el traslado de las momias que se encontraron en la tumba de Amenhotep II al Museo del Cairo. Se encontraron todas las momias de todos estos reyes y él se encargó del traslado. También, gracias al cargo este que tenía, pues obtuvo permiso para poder estudiar este agujero que vemos aquí, al que llamamos la tumba del caballo. Para quienes no estén familiarizados, yo les refresco un poquito. Hacía unos años su caballo perdió pie cuando iba cabalgando por aquí. Entonces se pensó que ahí había una tumba, pero no se llegó a excavar ni a estudiar nunca. Bueno, pues Howard Carter obtuvo el permiso para poderla estudiar y efectivamente era una tumba vacía, pero solamente tenía dentro esta magnífica estatua que se puede ver en el Museo del Cairo, que es el rey Mentuhotep II. Una estatua impresionante, es una estatua que la verdad es que verla de frente da como un poquito como hasta miedo, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron las cosas que iba haciendo. En 1901 tuvo lugar un hecho lamentable para el prestigio de Carter, y fue que unos ladrones entraron en la tumba que tenía todas esas momias, extrajeron la momia de Amenhotep II de su ataúd y lo desvalijaron de joyas y amuletos. Esto supuso que algunos excavadores que no veían con muy buenos ojos a Carter, pensaban que era un advenedizo, en fin, con poca experiencia, que no era un arqueólogo de verdad, y entonces le recriminaron a Maspero que hubiera nombrado a Carter como inspector del Servicio de Antigüedades. Y bueno, pues Maspero aguantó las presiones como pudo, y lo que hizo fue presentarle a un nuevo mecenas que le financiara las excavaciones. Entonces tenemos ya a Carter trabajando con este señor llamado Theodore Davis, era un americano millonario, que ya tenía entonces 65 años, que era una edad, cuando estamos hablando del año 1900 y pico, ¿no? O sea, que tenía 65 años. Tenía la concesión de todo el Valle de los Reyes, es decir, no podía excavar nadie en el Valle de los Reyes más que él. A principios del 1903, Carter encontró unos pozos llenos de instrumentos y utensilios de arcilla y miniaturas, todos con el nombre de Tutmosis IV. Todo parecía indicar que la tumba andaba por allí cerca. Efectivamente estaba cerca, aquí estamos viendo una imagen de la tumba aquella, y la decoración de las paredes pues le hizo fantasear a Carter con que la tumba estaría intacta, pero nada, la tumba estaba como todas, desvalijada en la antigüedad, con lo cual el único trabajo que tuvo que hacer fue limpiarla y cerrarla, vamos, sin ninguna actuación posterior. Luego después también estudió la tumba de Hatshepsut. La tumba de Hatshepsut, una tumba que entra así como en forma de caracol, y
Bueno, pues en la tumba no había, era un trabajo que requería muchísima cantidad de mano de obra, muchos hombres, porque había mucho escombro que retirar. Cuando ya por fin llegaron a esta sala del sarcófago, vieron la decoración, pues apenas existía y había dos sarcófagos. Uno de ellos pertenecía a la reina Hatshepsut y el otro a su padre Tutmosis I. Eh, las discrepancias de Carter con el Servicio de Antigüedades estallaron cuando aquel mismo año Maspero decide ceder a las presiones de todos los demás arqueólogos y intercambiar los puestos. Es decir, coge a Howard Carter y lo manda al Bajo Egipto, al norte, y nombra inspector del Servicio de Antigüedades del Sur a este señor Quiggle. Carter se quedó un poco decepcionado porque él consideraba que estaba haciendo un gran trabajo en Luxor, limpiando las tumbas, protegiéndolas con verjas de acero, construyendo muretes para evitar que las aguas pluviales entraran dentro de las tumbas y, bueno, que tampoco entraran las rocas que siempre se desprenden de la montaña. Pero bueno, el caso es que tenemos a Howard Carter que se tiene que ir a Saqqara. Aún así, Carter trabajó con empeño en Saqqara hasta que un desagradable incidente puso fin a su labor como inspector jefe del Bajo Egipto. Los hechos sucedieron así. Nos acordamos de Flinders Petrie, el señor exótico este que en las excavaciones iba prácticamente en Arabos. Bueno, pues este señor Petrie estaba por la zona con un equipo, con un grupo de ayudantes femeninas y estaban por ahí pues, con unos jeroglíficos en la zona. Según el relato de Petrie, una noche un grupo de franceses borrachos entraron en el campamento y exigieron una visita guiada de una de las mastabas, para posteriormente, pues esta gente que estaban borrachos, intentar entrar por la fuerza en los dormitorios de las mujeres. Entonces Petrie llamó al inspector, que era Carter. Carter se presentó allí con un pelotón de guardias egipcios destinados al servicio de antigüedades. Produjo una pelea. Los franceses elevaron una queja a Maspero. El asunto fue subiendo de tono de tal manera que tuvo que intervenir el mismísimo cónsul de Francia en Egipto, quien exigió a Carter una disculpa. Howard Carter, que tenía un carácter muy fuerte, se negó a ello. Entonces, ante las presiones recibidas por el cónsul y la postura inamovible de Carter, pero decidió relegar un poquito a Carter y lo mandó todavía más al norte. Lo mandó a este lugar ya en la costa, esto sería el mar Mediterráneo, en la costa de este sitio que se llamaba Tanta. Bueno, pues Carter allí no se encontraba a gusto. En 1906 presentó su dimisión. Imaginemos cómo se quedó Carter, ¿no? Después de haber estado trabajando con tantísimo ahínco en Luxor y tal, pues estaba en una situación delicada. Todo su trabajo para labrarse un futuro como arqueólogo, pues había desaparecido como por arte de magia. Indudablemente, claro, necesitaba ganar dinero para subsistir, entonces se dedicaba a pintar acuarelas para los turistas, a hacerles de guía en algunas cosas, a asesorarles en las compras de antigüedades, en fin, pues ganándose la vida más. Finalmente, en el 1906, y gracias de nuevo a la mediación de Maspero, Carter regresa a Luxor para trabajar de nuevo como ayudante del millonario americano, de Davis, que su trabajo consistía en dibujar los objetos encontrados en la recién descubierta tumba de Yuya y Tuya. Esta es una tumba que se encontró intacta y que aquí les muestro el momento de sacar uno de los sarcófagos, pero la tumba, en cuanto les muestre a los personajes de esa tumba, los van a reconocer, Yuya y Tuya, y bueno, tenía unos objetos realmente maravillosos. Y más o menos aquí es donde empieza la aventura. La aventura comienza con este recipiente. En las fotos es el mismo recipiente, este incluso tiene marcas de agua, pero se veía bien el nombre. Es el mismo recipiente, tiene diferente tinte la foto, pero es el mismo objeto. Esta es una copita de fayenza azul.
cabe suponer que trabajando con Davis en algún momento Carter entrara en contacto con esta famosa copa azul hallada por un operario cerca de la tumba de Tutmosis III. En esta copa figuraba el nombre de coronación de Tutankamón, es decir, Neb-Geperu-Ra. Aquel insignificante objeto al que Davis, nuestro millonario americano, no dio la menor importancia, puso la confirmación de que el joven rey había sido enterrado en el valle. De todo, tuvo la virtud de sacar a Carter de la profunda decepción y la depresión que tenía después de los últimos tiempos. Entonces esto le infundió renovadas energías para seguir trabajando. Pero había otro personaje que apareció en escena, que era este otro señor llamado Lord Carnarvon, que a quien Maspero le dio concesión para excavar por allí algunas cosas y trabajaba con Quibble. Pero ahora vamos primero a conocer a Lord Carnarvon, porque, bueno, Lord Carnarvon, como sabía de las cualidades de Carter como arqueólogo y como dibujante, presentó a este señor, a este acaudalado lord inglés. ¿Quién era Lord Carnarvon? Pues Lord Carnarvon nació y se crió en el castillo de Highclere. Si les suena este castillo, están ustedes en lo cierto. Sí, es la casa de la serie de televisión de Downton Abbey. Ese es el castillo donde nació y creció el que puso el dinero para encontrar a Tutankamón. Se podía pensar que este señor, que claro, siendo de una familia rica, llevando una vida regalada y demás, pues que podía ser pues, un noble de estos que llevan una vida de dolce farniente. Pero no era así. Este señor, cuando murió su padre, pues se hizo cargo de todos los asuntos familiares, era una persona seria, inflexible y de mente brillante. Bueno, pues era una persona no exactamente se dedicaba a holgazanear como muchos aristócratas. Bien, aquí vemos la familia. Aquí tenemos, se llamaba George Edward Stanhope Moline Herbert, quinto conde de Carnarvon. Estaba casado con esta señora llamada Lady Almina Wombwell. Tenía una hija llamada Lady Evelyn y un hijo que no viene al caso, no tiene importancia con nosotros. Lady Evelyn sí. Pues Lord Carnarvon estaba trabajando bueno, Lord Carnarvon recaló en Egipto porque este señor era muy aficionado a los coches, tenía una colección de coches, le gustaba la velocidad de entonces que debían ser 30 kilómetros por hora, pero bueno, el caso es que tuvo un accidente de coche serio en Alemania y le dejó bastantes secuelas y los médicos le dijeron que fuera a un sitio seco a pasar para el invierno. Entonces se fue a Egipto. Pero como se aburría, pues y excavaba a todo el mundo. Entonces, pues Maspero le presentó a este señor, pero no congeniaba bien con este señor, no era capaz de ponerse de acuerdo. Y como Maspero le presentó a Howard Carter, pues con Howard Carter sí que se llevó bien. Y bueno, desde el primer momento tuvieron química, a pesar de ser personalidades muy dispares. Lord Carnarvon era muy minucioso y era una persona de cuna noble y demás, y Howard Carter era de familia más humilde, hecho a sí mismo, y bueno, pues no eran exactamente iguales, pero se llevaban muy bien. El primer trabajo que hicieron fue dibujar las paredes de la tumba de Tetiki que había descubierto ya con el que se llevaba mal, con Weigand. El segundo hallazgo que hicieron fue la tablilla Carnarvon número 1, que es un estuco sobre madera que en escritura hierática se descubrió en 1908, que narra la victoria de Camoses sobre los Hicsos. Se puede ver en el Museo del Cairo. Se le llama tablilla Carnarvon porque fue Lord Carnarvon quien la descubrió. Bueno, pues resulta que el americano millonario, pues llegó un momento en que dijo que el valle estaba agotado y que se iba. El Lord Carnarvon estaba a punto de dejar de excavar y de olvidar el tema porque no encontraba nada.
pero Howard Carter insistía en que en el valle debía haber algo, debía estar la tumba de Tutankamón. Ya Lord Carnarvon estaba ya un poquito contagiado del tema de que decía Carter que estaba por allí. Ya también a él se le había contagiado un poquito esa especie de obsesión por encontrar la tumba del rey. Y bueno, pues el millonario americano en un momento determinado dijo ya que dejaba la concesión y que se volvía, porque ya tenía 75 años o así, y que se volvía para América. En ese momento, Lord Carnarvon se fue a Maspero y le pidió la concesión del valle. Maspero le firmó la concesión del valle antes de retirarse definitivamente a Francia y dejar el país. Entonces, ahora tenemos que el Servicio de Antigüedades está a cargo del señor no muy amistoso que se llamaba Pierre Lacour. Bueno, pues inmediatamente Carter tenía todo preparado para empezar a excavar, tenía la zona cuadriculada, delimitada, en fin, lo tenía todo preparado, excepto no había contado con una cosa. No había contado con que estalló la guerra. Estalló la guerra el 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia y el 13 de agosto Inglaterra declara la guerra a Austria. Durante esta guerra, el Cairo se convirtió en una importante base de operaciones, poniéndose economía de guerra. Y durante todo el tiempo que duró la guerra, Egipto tuvo interrumpidas las comunicaciones marítimas. Lord Carnarvon se fue a Inglaterra, pero Carter decidió quedarse en Egipto formando parte del servicio de inteligencia militar. A ver que esto no... Pierre Lacour, que era el director del Servicio de Antigüedades, fue llamado al frente a Francia. Y aunque se hicieron gestiones para relevarlo de la obligación de ir al frente y de combatir, él se negó en redondo. Dijo que su obligación era estar defendiendo a su país y se quedó en Francia hasta que acabó la guerra. Esto, a mi modo de ver, pues le honra, de lo desagradable que fue en otros momentos. Resulta curioso ver así las pirámides, ¿verdad? Con todo el campamento militar, etcétera. Bueno, pues a partir del final de la guerra es cuando empieza verdaderamente la aventura de Howard Carter. Ya en 1917 Carter empieza a preparar su primera campaña, a pesar de que el patrocinador estaba fuera del país. Empieza por investigar en la zona entre las tumbas de Ramsés II y Ramsés VI. Movió gran cantidad de escombros, aparecieron ahí los restos de unas chozas construidas en la roca madre. Ya se habían encontrado otros restos así, pero Carter pensó en derruirlas, estas chozas, pero luego dijo que eso movería gran cantidad de escombros y que impediría el paso de los visitantes, de los turistas de la época que iban a ver otras tumbas en el Valle de los Reyes. Por tanto, decidió que no merecía la pena. Se dedicó a otro sitio. Es decir, la primera campaña no descubrió absolutamente nada. La segunda campaña comienza a excavar en la zona de Meir, que está en el Egipto Medio. Estuvo allí unos meses y después regresó al valle, intentando encontrar algo por debajo de la tumba de Tutmosis III. También en esta ocasión remueve gran cantidad de tierra y escombros, pero debe interrumpir el trabajo por una revuelta civil, porque Egipto no estaba nada, el ambiente político no estaba nada bien, los nacionalistas estaban muy levantiscos, y bueno, pues aquella revuelta se extendió por todo Egipto. Por tanto, Lord Carnarvon decide regresar a Egipto acompañado de su hija Lady Evelyn, y llegan en muy mal estado y Lord Carnarvon ni siquiera llega a Luxor. Se queda en el Cairo, pero tiene que volver porque Lord Carnarvon se pone enfermo. Esta campaña tampoco tuvo ningún éxito. Vamos a la tercera campaña. Esta imagen que ven aquí es la casa de Howard Carter, donde él vivía. En enero de 1920, inicia una nueva campaña explorando el entorno de la tumba de Tutmosis III, sin resultado una vez más. Regresa entonces a la zona inicial entre las tumbas de Ramsés II y Ramsés VI. Lord Carnarvon regresa a Egipto, en esta ocasión acompañado de su mujer y de su hija. Las mujeres se hospedaron en el Hotel Winter Palace, mientras que Lord Carnarvon se hospedaría aquí en la casa de Carter
con su arqueólogo. Aquí vemos otra imagen de la casa de Carter. Se la voy a enseñar por dentro porque se puede visitar. Los turistas podemos entrar en la casa de Carter y ver su máquina de escribir, sus muebles, su paraguas, su cama, en fin, está todo. La casa de Carter es una... Bueno, pues estamos en la cuarta campaña. La cuarta campaña comienza en diciembre del año 20, excavando de forma obsesiva en esa zona donde él estaba empeñado, entre Ramsés II y Ramsés VI. Una vez más, no tiene suerte. La familia Carnarvon volvió a Luxor, pero lo único que les pudo ofrecer Howard Carter fue una cena de Navidad y este ostracón, este lasca de piedra con un gallo dibujado. No deja de ser una pieza interesante porque parece ser que según la revista El GEA, esta revista que les digo yo que es como la Biblia, es el más antiguo dibujo conocido del gallo doméstico. Pero no tenemos constancia ni de gallos ni de gallinas en el antiguo Egipto. Pues es curioso. Bueno, pues vamos a la quinta campaña. La verdad es que esto fue una cosa de paciencia. La campaña se retrasó porque Howard Carter se puso enfermo en Inglaterra y no empezó hasta febrero del 22. Pero ya en febrero ya es muy tarde para excavar en aquella zona, por lo que se encaminó hacia la tumba de Siptah sin resultado. Pero aquí es donde se le abrió el rayo de esperanza ya máximo. Este señor que vemos aquí era un comisionado por el Metropolitan Museum de Nueva York y muy amigo de Carter. Y había estado trabajando con Theodore Davis, con el millonario americano. Se había llevado muchos objetos y muchas cosas, ¿no? Entonces, este Herbert Winlock le escribió y le dijo una serie de cosas que realmente fueron lo que le dieron la pista. Muchos elementos, como jarras y copas, no solo llevaban el nombre de Tutankamón, sino que además ostentaban el sello de la necrópolis real. Dato este muy importante. Después de analizar todo el material, Winlock aventura que una parte de él, las vendas y el nadrón, que era la sal que se utilizaba para momificar, pertenece a la momificación y otra al banquete funerario celebrado tras el enterramiento. Además, Winlock, basándose en los restos de comida hallados, concluye que habían asistido 8 comensales al banquete, que llevaban coronas de flores. La ropa que vestían, una de las prendas, ostentaba la fecha del último año del rey. Al parecer bebieron vino y cerveza y comieron pato y cordero. No se cuidaban nada. Todo ese material fue hallado cuidadosamente enterrado tras la inhumación del rey y hallado por Davis, el millonario americano, que no les dio la menor importancia. Pero estas noticias de Winlock infundieron un nuevo optimismo en Carter, que vio reforzada su teoría de que la tumba del rey andaba cerca. Pero a pesar de todo esto, tanto el excavador como su patrocinador, su mecenas, estaban profundamente decepcionados porque muy buenas palabras, pero aparecer no aparecía nada. Entonces, bueno, pues aquel año Carnarvon invita a Carter a pasar el verano del año 22 en su castillo de Highclere. También esta sala le resultará conocida a los que hayan visto la serie de Downton Abbey porque es donde se reunía la familia. Bueno, pues le invita a pasar el verano allí. Esta invitación no era una simple invitación de buena amistad, sino que era más bien una llamada a capítulo y decirle, no encontramos nada, yo ya no voy a estar aquí financiando nada, financiando que movamos arena de un sitio a otro. Como su concesión vencía en 1923, pues y visto los escasos resultados, Lord Carnarvon le dijo que iba a rescindir la concesión. Carter insistentemente logró arrancar a Lord Carnarvon la financiación de una campaña más, con su firme promesa de que si no hallaba nada sería la última. Y así se inició la sexta campaña con la llegada de Carter a Luxor el día 28 de octubre de 1920. En la sexta campaña, el miércoles 1 de noviembre, Carter apunta en su diario: comenzadas excavaciones en Vivan el Moluk, así es como se llama el Valle de los Reyes. Comencé de donde había parado 5 años antes, en la esquina noreste de la entrada de la tumba de Ramsés VI. Encuentran los cimientos de aquellas chozas construidas en la roca madre. Dibujan planos y sacan fotografías antes de demolerlas. El sábado 4 de noviembre fue el día clave, el día en el que Carter notó un extraño silencio, como les decía al principio, al llegar montado en su borriquillo a la excavación.
habían descubierto un primer escalón de aquella entrada que sí que se veía que era que estaba tallada en la roca y que podía ser una entrada a una tumba. A que se estuvieron desescombrando aquello y bueno, pues se encontraron 12 escalones. Entonces, Howard Carter le puso un telegrama a Lord Carnarvon diciendo: por fin hemos hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una magnífica tumba con los sellos intactos. He recubierto la misma hasta su llegada. Felicidades. Día 8 de noviembre, Carter anota en su diario: recibido telegrama de Lord Carnarvon, posiblemente vaya pronto. Y poco después, otro telegrama. Decía: me propongo llegar a Alejandría el 20. Bueno, pues esta era la disposición de la tumba. Debajo, justo debajo de la tumba de Ramsés VI. Esta sería la tumba de Ramsés VI, que transcurriría así. Y justo debajo estaba la de Tutankamón. Las tozas estarían aquí encima, por tanto, pues solamente había que quitar las tozas para que apareciera la tumba. Entonces, Howard Carter lo primero que hizo, en cuanto ya estuvo más o menos seguro de que había encontrado, no sabía si una tumba, pero era algo importante, lo primero que hizo fue mandar un telegrama a su gran amigo Arthur Callender, que vivía en Narmant, cerca de Luxor, pero no en Luxor. Él era la persona adecuada para esta situación, por ser un afamado ingeniero que ya había participado en muchas excavaciones. Señor que vemos aquí, y este señor es Arthur Callender. Callender no se lo pensó dos veces. Se presentó en Luxor al día siguiente. Carter le informa de lo que ha descubierto y le encarga que se ocupe de la vigilancia de la tumba y de la excavación. Callender acepta encantado. Juntos elaboran una lista de las cosas más imprescindibles que van a necesitar. De todas ellas, la más importante sería la iluminación. Pero para obtener el permiso necesario, Carter tenía que ir al Cairo, entonces dejó a Callender al cuidado de la tumba. Bueno, pues en su ausencia, Callender monta guardia encima de la tumba, rifle en mano. O sea, no se andaba con tonterías. Bueno, el 23 de noviembre llegaron Lord Carnarvon y su hija Lady Evelyn, donde les hicieron un grandísimo un recibimiento. De nuevo se hospedaron las mujeres en el Winter Palace y Carter en casa, Carnarvon en casa de Carter. Bueno, ya llegó el día de que con las autoridades, etcétera, habían despejado y los escalones, en lugar de ser 12, ya eran 16. Ya los escalones ya se habían convertido en 16. Entonces se invitó al inspector jefe de antigüedades del Alto Egipto, que entonces era un señor Engelbach, y para que estuviera presente en el momento de la... Entonces, al final de esos 16 escalones había una puerta sellada con estos sellos. Estos sellos no se ven muy claramente, pero yo se lo explico. Los sellos de la necrópolis eran como unos 9 chacales y el cartucho del faraón, etc. Eran los sellos de la necrópolis. En la parte inferior de esta puerta era donde estaba el nombre. Claro, mientras que estaban los 12 escalones se veía solo la parte superior. En la parte superior no había ningún nombre, pero cuando ya excavaron hasta los 16 escalones, en la parte inferior era donde estaba aquí. Entonces, a Carter le chocó un poquito que esa pared presentara algunas fisuras, con lo cual él tuvo un poco de miedo de que hubiera estado violada, aunque habían destruido ellos las tozas que estaban encima. Si había sido violada, había sido en tiempos, en la antigüedad, era una vía esperanza. Entre los escombros aparecieron cosas diversas de diferentes faraones, de Amenhotep III, de Esmencará, de Ajenatón, en fin, que Howard Carter también tuvo un poco de miedo de pensar que aquello era un simple escondrijo y que bueno, no las tenía todavía todas consigo.
Carter, cuando abrieron esta tumba, se empeñó mucho en decir que la tumba estaba violada, que la tumba no estaba intacta, por lo que hemos dicho antes de la ley de excavaciones. Si la tumba estaba violada, entonces era la mitad para la mitad para el excavador, la mitad para el gobierno egipcio. Pero si la tumba estaba intacta, era todo para el gobierno egipcio. Entonces, bueno, pues Carter todo el tiempo en esta apertura ante las autoridades se empeñó en decir que estaba violada, pero parece ser que no tuvo éxito. El día 26 de noviembre excavaban aquí en el corredor descendente, es decir, estos serían los 16 escalones. Ya hemos tirado esta puerta y estaban excavando esto. Puertas selladas había aquí al final de la escalera, aquí a la entrada de la antecámara, aquí delante las estatuas negras y aquí en el anexo. De esta habitación a esta otra no había ninguna sellada. Vamos, estuvieron excavando todo este corredor. Este corredor estaba hasta arriba de escombros bueno, estaba colmatada hasta arriba. Entonces, bueno, en el diario de Carter, pues pone anotados sellos y fotografía de la puerta, removidos los bloques de la puerta. Se pudo observar un corredor ligeramente descendente, que es este corredor descendente. El corredor ligeramente descendente de la misma anchura que las escaleras de la entrada y con una altura no superior a los 2 metros. El corredor estaba lleno de escombros y cascotes, quizá procedentes de la propia. Los trabajos de aquel día avanzaron unos 9 metros aproximadamente. Al final del día no se divisaba ninguna otra puerta al final del corredor. Bueno, pues al día siguiente sí que fue un día crucial para la excavación. El director general no se presentó. Carter calificó ese día como el día de los días, el más maravilloso que yo he vivido y seguramente no podré vivir de nuevo. Los trabajos en el corredor descendente iban desesperadamente lentos. Y bueno, al final del día ya aparecieron más sellos, menos nítidos que los anteriores, pero todavía nítidos. ¿Ven? Esto es el sello de la necrópolis. Bueno, pero en cualquier caso sí que se podía leer el nombre del. Cuando hubo limpiado totalmente el corredor, quedó toda esta puerta sellada y el momento decisivo había llegado. Dice Carter. Tras tomar notas, hicimos una pequeña brecha en la esquina superior izquierda de la pared para ver qué había detrás. Pasamos una barra de hierro a través de la misma, verificando que detrás había un espacio vacío. Quizás otro tramo de escaleras, de acuerdo con la disposición habitual de las tumbas tebanas, o sería una cámara. Utilizamos la prueba de la vela para comprobar que no había aire viciado. Ensanché la brecha, introduje la vela y miré, mientras los Carnarvon, Lady Evelyn, Calendar y el Rice esperaban ansiosamente. Estuve un tiempo sin poder ver. El aire caliente al salir hizo oscilar la llama de la vela. Pero pronto los ojos se acostumbraron a la luz del interior de la cámara y gradualmente surgieron ante mí una extraña y maravillosa mezcla de objetos magníficos y extraordinarios, amontonados unos sobre otros. Hubo naturalmente un pequeño suspense para los que estaban allí y no podían ver. Entonces Lord Carnarvon me dijo: ¿puede usted ver algo? Sí, cosas maravillosas, le dije. Después, con precaución, hice más grande el orificio para poder ver los dos. Con la luz de una linterna y una vela adicional, miramos hacia el interior. Nuestras sensaciones y asombro son difíciles de describir cuando la luz nos reveló la maravillosa colección de tesoros. Seguramente la mayoría de excavadores confesarían un sentimiento de respeto, casi de incomodidad, como de intrusismo, al entrar en un lugar así, ¿no? Una cámara cerrada por manos piadosas muchísimos siglos antes. Máxime cuando uno se da cuenta de que aquello pues lo depositaron allí personas como nosotros, ¿no? Al ver algunos detalles, como era, por ejemplo, había un cubo de argamasa de la que se utilizaba para sellar las puertas, con la huella de una mano, había una lámpara carbonizada, incluso la huella de un pie descalzo en la arena. Todo esto quizás hace que se sientan como que no deberían estar allí, ¿no? Si bien la avidez por entrar, por tocar los objetos, por abrir las tapas de los cofres, debe ser muy poderosa. Lo que no cabe duda es de la excitación, poder de todo el equipo, naturalmente.
Al regresar a la casa de Carter, los comentarios se sucedían. Cada uno se había fijado en algo diferente. Todos estaban alborozados, aunque nadie había visto nada parecido a un sarcófago. En cambio, sí que habían podido atisbar que había más puertas selladas. En medio del vértigo del momento, Carter envió un telegrama al director del Servicio de Antigüedades citándole para la apertura oficial de la tumba al día siguiente. Y a partir de aquí es donde empieza la llamada leyenda negra de Howard Carter, ya que hay quien sostenía que los cuatro, Carter, Carnarvon, Lady Evelyn y Callender, regresaron a la tumba esa misma noche para ver qué había detrás de la pared sellada. Al parecer se basan en unos escritos de Lord Carnarvon para unos artículos del Times que pudieran estar en el departamento egipcio del Metropolitan Museum de Nueva York. Pero esto no se ha publicado y no se ha podido verificar. Nadie explica es cómo cerraron los orificios que tuvieron que abrir para acceder a las otras salas que estaban selladas sin que nadie se diera cuenta de la reparación que tuvieron que hacer. Tampoco queda claro que los vigilantes de la tumba no lo vieran. A mí particularmente, en mi opinión, no parece lógico que alguien que demostró ese dominio de sus emociones y ese autocontrol para esperar, poner un telegrama a su patrocinador y esperar 20 largos días a que llegue este señor, el Lord Carnarvon, para abrir la tumba, pues me parece que, en fin, yo creo que esta leyenda negra tiene mucho de leyenda. No me parece a mí, aparte de que y era porque la gente pensara que se había llevado algo, realmente Howard Carter no murió nadando en la abundancia. Pero bueno, el caso es que eso es lo que se decía en aquel momento. Vamos a ver qué es lo que había. Esta sería la pared sur de la cámara. Aquí debajo es donde estaría la otra puerta sellada, que da a una sala que llamamos el anexo. Esa sería la pared sur. La antecámara de una habitación alargada y esta sería la pared. Aquí estaría la segunda puerta sellada entre estas dos estatuas. Claro, la noticia de la apertura de la tumba, pues pueden imaginar que hizo correr ríos de tinta por todos los periódicos del mundo. Tutankamón se convirtió en la estrella y bueno, hubo incluso quien decía que la tumba que tenía tantos tesoros que había cotizado ya así a simple vista que este tesoro valdría varios millones de libras esterlinas. Ya, ya se pueden imaginar que esto daba la vuelta al mundo, pero en un momento. Y claro, en la excavación se recibían miles de cartas con los contenidos más dispares, gente ofreciendo ayuda, gente felicitando, gente amenazando, amenazando de maldiciones, parentescos inventados, en fin, que todo el mundo quería su parte del pastel, ¿no? Pues en palabras de Carter, dijo, cuando el Times publicó la primera noticia, ningún poder sobre la tierra pudo protegernos de la publicidad que cayó sobre nosotros. Lo de la prensa fue como una especie de maldición. El día 3 de diciembre cubrieron la tumba de nuevo y al día siguiente Lord Carnarvon y su hija se fueron para Inglaterra. Los acompañó al Cairo, donde hizo varias compras urgentes de material necesario para iniciar el vaciado de la tumba. Encarga primero de todo una puerta de acero para la entrada. 32 balas de calicó, una especie de percal. Material fotográfico. 3 kilómetros de vendas quirúrgicas. Productos químicos para las posibles restauraciones in situ. Un automóvil, porque ya consideró que ya un señor descubridor de una tumba real, ya lo de ir en borriquillo, ya no era adecuado, ¿no? Entonces, un automóvil. Y, lo más curioso de todo, un gran número de equipos de ropa interior. Esto es lo que compró. Se sabe que compró. Además, se puso en contacto con el conservador del Departamento de Egiptología del Museo Metropolitano de Nueva York, que se llamaba Lithgow, para preguntarle si podía contar con su ayuda. Este señor le respondió que puede disponer de cualquier miembro del personal del Metropolitan Museum. O sea que, bueno, estaba todo el mundo entregado. Claro, por aquel entonces, esta foto es muy conocida porque, bueno, pues son la foto lo que llamamos de los mirones, ¿no? Porque
toda la aristocracia que estaban en Luxor pasando el invierno, generalmente ingleses, por la mañana se levantaban temprano, iban en carreta, en automóvil, en borriquillos, como fuera, y se iban allí a la puerta de la tumba simplemente a esperar a ver si salía algo. Cuando salía algo, pues aplaudían. Ahí estaban esperando toda la mañana, pues las señoras con sus pamelas o con sus sombrillas, haciendo punto, crucigramas, a que saliera alguna cosa de la tumba. A que la tumba fue como un imán para todo el mundo. La mayor preocupación de Carter en aquellos momentos era la seguridad. La seguridad de la excavación frente a posibles ataques o saqueos. Por eso colocó la famosa puerta de acero de varias toneladas, sino que además estableció 3 turnos de vigilancia. Efectivos del gobierno egipcio, soldados al mando del mudir de Kenas, que es la provincia, el gobernador, bueno, la provincia donde está Luxor, y hombres de su confianza, de la confianza de. Entonces, bueno, evaluó todo el trabajo que tenía por delante y, bueno, pues escogió un equipo de excavadores, pues tenía ingeniero, tenía un fotógrafo buenísimo, tenía un químico, tenía dibujantes, tenía epigrafistas, en fin, tuvo un equipo maravilloso que no se lo cuento todo con sus currículums para no aburrirles. El sistema de las tarjetas que vemos aquí en estas fotos antiguas, que seguía Carter, y el número de tarjeta de Carter es el número que lleva ese objeto en todas las publicaciones, incluso las actuales. Tarjetas solamente vamos a encontrar 620 y en la tumba había 5.600 objetos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si dentro de esta arqueta del número 32 pues había 45 cosas, pues era 32.1, 32.2, 32, no, era A, B, C y así sucesivamente. Con lo cual, claro, todos los cofres, arquetas, etcétera, estaban llenos de cosas. El sistema de las arquetas era cómo funciona. Se dibujaban, se restauraban y luego se iban llevando. Bueno, pues hemos visto esta arqueta que hemos visto, que les he puesto ahí rodeado de un círculo rojo, pues para que veamos que, claro, se tardó en vaciar la tumba casi no, 10 años. El sistema era tan minucioso como el que les cuento. Aquí tenemos la arqueta vista desde arriba y aquí les he puesto en un círculo amarillo esta cosa que no sabemos lo que es. Es un collar, son las cuentas de un collar. Están en perfecto orden. Quiere decirse que tenemos el diseño del collar, pero no podemos tocarlo. Los hilos que unían las cuentas eran materia orgánica y habían desaparecido. Las cuentas habían quedado posadas en el diseño original, pero no podíamos tocarlo. Entonces Carter ideó un sistema de derretir parafina hasta que estuviera blanda, no derretida líquida, sino blanda, en recipientes planos que ponía sobre el objeto a conservar, que se adhería a la parafina y se quedaba con el diseño pegado a la parafina, que luego se podía enhebrar de nuevo. Con ese sistema, pues logró este collar de nuevo y tenemos en el museo así de bonito. Este mismo sistema lo utilizó para sandalias y para ropa, etc. Luego se extraían las piezas de la tumba, que claro, esto era lo que los mirones les encantaba, ¿no? Ver que sacaban las cosas pues, envueltas en algodones, en parihuelas, etc. Se dibujaban, si hacía falta restaurarlas, se restauraban, en fin, y se llevaban a la tumba de Seti II, que era donde estaba el almacén, donde se embalaba todo para llevarlo al Museo del Cairo. Bueno, esta foto es simplemente graciosísima. O sea, parece que Tutankamón está dando un paseo con Howard Carter por el valle. Es un efecto óptico, pero bueno, tiene mucha gracia, que parece que está dando. Bueno, pues una vez al día se sacaban los objetos de la. Aquí, esto es una foto que circuló muchísimo, que bueno, nosotros siempre nos referimos a él como el niño del collar. Howard Carter parece ser que utilizó un pectoral que salió en la tumba, de los objetos de la tumba,
se lo puso a un niño aguador parece ser que era, se lo puso en el cuello para fotografiarlo. Y bueno, pues se dice que este niño fue quien descubrió el collar o la propia tumba. Bueno, el caso es que el collar está a salvo en el Museo del Cairo sin problema. Pero en la imagen les muestro las generaciones de esta familia. En primer lugar, a la izquierda está el niño con el collar. Luego está una imagen de su hijo con la foto del padre con el collar. Y a la derecha, su nieto portando la imagen del abuelo, que a su vez lleva la del niño bisabuelo. Pues como anécdota les diré que esta familia siguen viviendo en Luxor, regentan una cafetería bastante maja, una cafetería muy agradable y que tienen dentro, pues como entronizado, el retrato de este niño. Puede ver libremente. Ahora bien, si uno quiere fotografiar esa fotografía del antepasado de ellos con el collar de Tutankamón, entonces para eso hay que pagar. Ya, como siempre decimos, Tutankamón hace caja casi siempre. Bueno, yo por mi parte no les voy a contar casi nada de la tumba porque está muy vista, ya sabemos las 4 capillas, el ataúd de cuarcita amarilla, más los 3 sarcófagos, más la máscara. Pues ya sabemos que todas estas cosas parecía que no era suficiente para contener los restos de un rey. Y claro, pues la verdad es que eh, tuvieron muchos sinsabores todavía con los que lidiar. Primero de todo fue que Lord Carnarvon firmó un contrato en exclusividad con el periódico The Times de Londres por un importe de 5.000 libras, más un 75% de la venta de los artículos a los demás medios. Bueno, pues esto sí, esto sentó bastante mal a los demás periódicos que empezaron a decir que esto era una afrenta para ellos, tanto para los egipcios como para los demás periódicos del mundo. Bueno, el periódico El Times sufrió las críticas más feroces en los editoriales de los principales periódicos. Y bueno, pues les acusaba de prostituir la ciencia en aras de puro mercantilismo. En fin, la situación en Egipto tampoco estaba ayudando para que la cosa estuviera tranquila. El país declaró su independencia en 1922 nombrando al rey Fuad, pero la situación era muy delicada, ya le digo, por un brote nacionalista que había. Estas presiones hicieron que el director del Servicio de Antigüedades, Pierre Lacaux, amenazara con cambiar la ley de excavaciones si no se permitía la entrada libre a los periodistas. Pero Carter naturalmente se negó a esto. Los periodistas no podían entrar en la tumba en plenos trabajos de vaciado, porque esto ponía en peligro todo, ¿no? Entonces, bueno, pues decidieron que lo mejor era para callar todo ese revuelo que se estaba formando, lo mejor que podían hacer era abrir más cámaras. Entonces, el día 17 de febrero se dijo que ya entraría en la segunda cámara, en la que estaba custodiada por las 2 estatuas negras. Pero a partir de ese anuncio de que iban a abrir más cámaras, aquello fue de nuevo el centro del mundo, no había hospedaje para la cantidad de gente que venía. La reina de los belgas, Elizabeth, con su hijo Leopoldo, tuvo incluso una visita privada. Y bueno, pues el caso es que se abrió bueno, los Carnarvon estaba también absolutamente en aras del triunfo, fue recibido por el rey. En fin, Tutankamón era la estrella de todo el mundo. Y bueno, pues se anunció la apertura de esta segunda puerta para ver si se les olvidaba un poquito todo el revuelo que se había organizado en torno a lo de la prensa. Efectivamente, detrás de eso apareció lo que Carter llamó la pared de oro, porque la verdad es que, claro, esta capilla es de oro y de vidrio, de pasta de vidrio azul, y parece una pared de oro. Allí pudieron entrar y ver bueno, pues que había en realidad, lo que había era, bueno, esto era el sello de una de las capillas. Ya ven aquí el sello de la necrópolis con los... Y bueno, pues estuvieron, perdón, vamos a ir atrás porque... ¿Qué cosa?
pues ya el entrar donde estaban las cuatro capillas fue tremendo porque fueron abriendo una tras otra. La primera estaba abierta, la segunda ya tenía los sellos y de ahí pues empezaron a ver toda la cantidad de cosas que había. Había muy poco espacio alrededor y bueno, era suficiente como para ver que los sellos de las capillas interiores estaban intactos. Y bueno, pues las autoridades fueron pasando uno a uno, quedando sin habla ante ante la contemplación de todo aquello. A finales de febrero se dio por finalizada la campaña, se cerró la gran puerta de acero y se volvió a llenar el corredor descendente con escombros y se puso una férrea vigilancia en la entrada de la tumba. Pero el trabajo no acabó, quedaba muchísimo trabajo de laboratorio por delante. Y además se produjo un desencuentro entre Carter y Carnarvon. Todo el mundo era unánime a la hora de elogiar la forma tan metódica que tenía el equipo de realizar los trabajos de evacuación. Pero los nacionalistas no podían dejar pasar la ocasión que se les presentaba para arremeter contra los ingleses y contra los extranjeros en general. Así, el periódico egipcio Al-Ahram publicó una noticia en la que se informaba que Lord Carnarvon planeaba en secreto llevarse la momia del rey, ni más ni menos, en cuanto ésta apareciera. A pesar de lo increíble de esta información, hubo gente que se lo creyó. No sirvió de nada desmentirlo, más bien al contrario, los ataques fueron en aumento. Carnarvon se sintió profundamente dolido. No comprendía que se le atacara de aquel modo después de su larga dedicación a la egiptología. Cayó en una depresión que repercutió en su débil salud. Su carácter se volvió triste, un poco irritado. En aquellos lamentables momentos, Carnarvon fue a casa de Carter y allí tuvo lugar una agria disputa entre los dos. No se sabe a ciencia cierta la causa de la discusión, pero este enfrentamiento terminó con que Carter expulsó a Lord Carnarvon de su casa. Carter ya no volvería a ver a su mecenas. Fuera que fuera el motivo de la discrepancia, Carnarvon envió a Carter la siguiente carta al día. Hoy me he sentido muy infeliz y no sabía qué hacer ni qué pensar. Y luego vi a Eve y ella me lo contó todo. No tengo ninguna duda de que he hecho muchas tonterías y lo siento mucho. Supongo que el alboroto y la preocupación me han afectado, pero solo hay una cosa que quiero decirle y espero que recuerde siempre. Cualesquiera que sean sus sentimientos hacia mí, ahora o en el futuro, mi afecto por usted nunca cambiará. Soy un hombre de pocos amigos y pase lo que pase, nada cambiará mis sentimientos por usted. Hay siempre tanto ruido y falta de tranquilidad e intimidad en el valle que pensé que nunca le vería a solas, aunque me gustaría tener una buena charla. Debido a esto, no he podido descansar hasta que le he tuyo, Carnarvon. Por tanto, seguimos sin saber qué fue el motivo de esta disputa, pero lo positivo es que, bueno, en marzo, Lady Evelyn y su padre se fueron al Cairo y se alojaron en el Hotel Continental con la idea de entrevistarse con Pierre Laco y tratar el tema del reparto. Pero no pudo ser, porque Carnarvon cayó enfermo y a los pocos días moría. Moría el 5 de abril. Una picadura de mosquito infectada, quizá. Fue que se cortó, quizá. Pero lo positivo es que en el acta de defunción, redactada en francés, se lee Henry George Stanhope, duque de Carnarvon, nacido el 22 de junio de 1866, de 57 años de edad y procedente de Londres, ha fallecido de neumonía tras 8 días de enfermedad. Lord Carnarvon se enterró en Inglaterra, en Bacon Hill, en una ceremonia estrictamente familiar. Pero la vida seguía y había que seguir con la excavación. A pesar de que, bueno, pues de que seguía teniendo problemas con la prensa y con Pierre Laco, etc.
Pero bueno, poco a poco iban sacando las cosas de la tumba con la ayuda de estas vagonetas y embarcándolas luego para el Museo del Cairo. Y bueno, pues ese mismo mes Carter, con la presencia de Lady Evelyn, abre las 4 capillas. Las 4 capillas, aquí tenemos la capilla esa de oro y aquí tenemos un dibujo de la época con las 4 capillas un poco realizadas, ¿no? Como se hacían entonces las cosas. Pero vamos, lejos de cesar en sus ataques, Pierre Lacour arremete de nuevo contra Carter. En esta ocasión, su ocurrencia fue la de parar los trabajos de excavación para que pudieran entrar los turistas. Pero Carter se quedó espeluznado de pensar que iban a entrar los turistas y hicieron un comunicado, todo el equipo de la excavación, diciendo bueno, que el Servicio de Antigüedades estaba comprometiendo el progreso de los trabajos y que esto era vergonzoso, máxime, cuando ellos estaban cumpliendo con su trabajo perfectamente bien. Carter le había solicitado al Ministerio de Obras Públicas, al Servicio de Antigüedades, que pudieran entrar las esposas del equipo de excavación a ver la tumba y había tenido permiso. Y lo que pasa es que llegó el día de que esta visita y les prohibieron la entrada. Entonces este hecho fue el desencadenante del enojo de Carter, ya que a la vista de ello cerró la tumba y se fue al Winter Palace, poniendo en el tablero de anuncios la siguiente nota: debido a las insufribles restricciones y descortesías por parte del Departamento de Obras Públicas y de su Servicio de Antigüedades, todos mis colaboradores se han negado como protesta a seguir trabajando en la investigación científica del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Por lo tanto, me veo obligado a hacer saber al público que esta mañana, después de la visita de la prensa, se cerrará la tumba y no se hará ningún trabajo más. Se puede imaginar uno la conmoción. Él estaba muy preocupado porque se había quedado una tapa de uno de los ataúdes colgando de cuerdas. Claro, podía desplomarse. Pero vamos, el caso es que el Servicio de Antigüedades, el Montón Corera, le hicieron entregar la llave de la tumba, con lo cual la concesión quedaba anulada. Y bueno, pues incluso el Servicio de Antigüedades empezó a organizar un tren especial con miembros de las 2 cámaras del gobierno para recorrer el país entre vítores y luego pues ver la tumba de Tutankamón, todos allí, entrar allí como elefantes, ¿no? Bueno, Carter interpuso una denuncia, hubo un juicio, en el juicio parecía que todo iba tenso, pero bien, hasta que el abogado de Carter dijo la palabra ladrones referido al Servicio de Antigüedades, con lo cual otra vez se desató el furor e incluso con disturbios de orden público que tardaron varias horas en restablecer el orden en el Cairo. Entre tanto, pues bueno, Whitlock le sugirió a Carter que lo mejor que podía hacer era abandonar Egipto, porque poner tierra de por medio, porque eso no se podía solucionar, al menos de momento. Este momento debió ser el más amargo de la vida de Carter, pues de hacer el mayor descubrimiento del siglo, de pronto se ve relegado, criticado y expulsado. Tuvo que abandonar todo sin certeza ninguna. Y la justicia, pues, hizo como hace muchas veces la justicia, mirar para otro lado. Bueno, pues estando Carter cumpliendo sus compromisos de dar conferencias y etcétera, pues el Servicio de Antigüedades había ordenado hacer un inventario de todo lo que había aparecido en la tumba. Entonces encontraron en una caja de esta tienda de Londres, en una tienda de comidas y vinos y demás, de Norman Mason, encontraron dentro esta figurilla del rey en algodones. Entonces el Servicio de Antigüedades pensó, esto lo tenían estos preparado, porque no tenía número, pero tenían estos preparado para llevárselo, si estaba sin catalogar ni nada. Entonces Carter dijo que no, que la habían encontrado fragmentada y que tenían los trozos guardados para restaurarla y que la habían puesto entre algodones y se les había olvidado. Bueno, pues milagrosamente esto surtió su efecto y la información aportada por Carter le valió el que el escándalo se parara en seco. Finalmente le dieron la concesión definitiva
El Servicio de Antigüedades incluso dijo que aunque Carter era un peligro para la ciencia, contemplaba el regreso del mismo bajo un estricto control de las autoridades, entre otras exigencias. Es decir, el Servicio de Antigüedades lo que vino a decir es que nadie se quería hacer cargo de la excavación aquella porque el que le conocía bien era. O sea, que al final pues ya le volvieron a dar la confianza. En el tiempo que Carter estuvo fuera de Egipto, pues hizo una visita a España, bueno, hizo dos, una en el año 24 y otra en el 28. Fue acogido por el duque de Alba, alojado en el Palacio de Liria, dio varias conferencias multitudinarias y yo les voy a contar una cosa que a lo mejor no saben. Cuando estaba proscrito Howard Carter, que le habían echado de allí y demás, yo no sé si el que él dijera que no se quería llevar la figura esa que estaba entre algodones, no sé si fue eso lo que paró el escándalo o fue que realmente el duque de Alba le contó al rey Alfonso XIII que lo que pasaba, ¿no? Que Carter estaba en ese plan. A ver si él podía interceder ante el rey Fuad para que pudiera retomar las. Efectivamente, en una exposición que hay ahora en Madrid, se llama Alba Carter, 100 años descubriendo a Tutankamón, está el telegrama de la casa del rey de Alfonso XIII diciendo que después de hacer unas gestiones, que el señor Carter puede volver a Egipto y seguir con sus excavaciones. Es decir, que probablemente el rey Alfonso XIII fuera el que decantara al rey Fuad para que Howard Carter siguiera excavando. Todo ello está en un libro. Bueno, aquí vemos al duque de Alba, Jacobo, con la duquesa Cayetana. Está explicado en este libro que está a la venta y que, bueno, pues ahí cuentan todo. Bien, pues después de todo este repaso, yo les voy a hacer una pequeña reflexión. Tutankamón subió al trono de Egipto en el 1334 a.C., o sea, siglo XIV. Unos 9 siglos después, en Europa, erigen los primeros alineamientos de Karnak en Francia. Son conjuntos de unos 2000 menires formando hileras o círculos, entre los siglos V a III. Esto era lo que construíamos en Europa en el siglo V, no en el siglo XIV antes de Cristo, en el V. Más o menos cuando en Egipto ya gobernaban los Ptolomeos y la mayoría de los grandes templos ya estaban construidos. Esto era nuestra arquitectura en época de Tutankamón en Europa. Y en América, ¿qué pasaba? En el siglo XIV a.C., en América se desarrolla la cultura huancarani en Bolivia con estatuillas como esta. Y 20 siglos más tarde fabricaron joyas como esta. Tienen una indudable belleza, pero a mi modo de ver, nada que se le pueda comparar a una máscara hecha en el siglo XIV a.C. De la tumba, pues les pongo 4 o 5 cositas realmente bellas, pero simplemente para dejarles, después de tantas fechas y de tantas fotos antiguas, dejarles con mejor sabor de boca, ¿no? Los pequeños detalles del traje este de plata con este fajín que tiene volando tan impresionante, el remate del sillón con este león tan precioso, tan bien hecho, parte del ataúd de oro con estos jeroglíficos tan perfectos y tan bien cuidados, la mano que sujeta uno de los cetros, es todo, el tesoro de Tutankamón es para verlo con muchísimo detenimiento. Estas dos diosas que me parecen de las imágenes más bellas de todas las estatuillas egipcias, las cobras estas que coronan la capilla de los canopos, que están hechas perfectas. ¿Qué les voy a contar de Tutankamón? Que es una auténtica maravilla. Cualquier pequeña estatuilla agrandada resulta preciosa, pues sí, y todos nos encanta. En fin, el caso es que en febrero del año 32, con todo el contenido de la tumba ya trasladado al Museo del Cairo, Howard Carter dio por terminada la excavación y, bueno, pues habían pasado 10 años desde que apareciera el primer escalón. Howard Carter murió y está enterrado en el Putney Vale, el cementerio de Putney Vale, y tiene una lápida con 2 inscripciones muy bonitas. Se las traduzco.
que tu espíritu viva, que permanezcas millones de años, tú que amas Tebas, sentado con tu cara al viento del norte y tus ojos reflejando felicidad. La otra dice, oh diosa madre de la noche, extiende tus alas sobre mí como las estrellas imperecederas. Verdaderamente, aquel niño rey que vivió en la antigüedad no podía imaginarse que su nombre quedaría unido para siempre al de un niño que empezó dibujando y que acabó dedicando su vida a él, y a pesar de el tiempo que le separa, ya sus nombres estarán unidos para siempre. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.